Buenas tardes, hoy vamos a hacer un conversatorio de 3 textos de deportistas que por su mala vida han terminado mal, que nos ayuda a entender que no solo podemos vivir del deporte. El texto con el que empezaremos es Grande como los dinosaurios, cuyo epígrafe es: soy invencible, esposé a un trueno, metí a la cárcel un rayo, asesiné una roca y mandé al hospital un ladrillo. Muhammad Ali. El texto comienza con Pambelé. Kid Pambelé golpeando desesperado en las paredes. Periodistas por montón. ¡Ay, mi madre! Un inicio prometedor. Comienza con Kid Pambelé en un hospital, en un psiquiatra, con una bata de enfermos. De enfermeros del hospital. Estaba con el psiquiatra Cristian Ayola. Ese era el que lo atendía. Cristian Ayola en ese momento estaba en su casa almorzando mientras él golpeaba las paredes desesperado, llorando por ayuda, mientras un montón de paparazzis lo visitaban y lo fotografiaba y todo. Pambelé estaba en el hospital de San Pablo de Cartagena. La vida de Pambelé había sido el llanto, los golpes, el trastorno y el encierro, la fama y la oscuridad. Cuando Cristian Ayola se enteró por la televisión mientras almorzaba, pensó que Pambelé no había tomado sus medicamentos. Luego Cristian Ayola recordó que Andrés Pastrana lo había llamado para tener una visita con Pambelé. Siempre y cuando fuera privada, para que él no se beneficiara en el gobierno de eso, ¿cierto? Sí. La relación de Andrés Pastrana y Pambelé era fuerte, ya que 22 años atrás, cuando él tenía 18 años y su padre Misael Pastrana Borré era el presidente de Colombia, y Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé, era el campeón mundial del peso Welter Junior. Welter Junior. Welter Junior siempre estuvo al tanto de su ciudad natal, y todos los éxitos se los dedicaba a Andrés Pastrana y a su ciudad y a su ciudad de nacimiento, sí. Palenque. Sí. Pambelé y él se dedicaban Pambelé dedicaba trofeos y así, y Andrés Pastrana mostraba pues mucho afecto hacia Pambelé. Lo quería como si fuera un familiar. Aparte, Misael Pastrana también se tomaba muchas fotos con él y su relación era muy buena con Pambelé. El 28 de octubre, cuando Pambelé ganó el título, el país permaneció en adoración y alegría, porque Pambelé había ganado y en esos tiempos Colombia no era muy reconocida. Sí, porque sí, muchos siempre pues eran pésimos deportistas hasta que llegó Pambelé y les mostró que no solo se podían quedar estancados, sino que también ser grandes y llegar a la gloria y tener un título grande. O sea que en ese tiempo Pambelé fue más que todo no solamente un buen deportista, sino una inspiración para el país. Y pues ya pudimos salir adelante como hoy en día. Y los periódicos no le perdían ni la sombra. Rastro, no le perdían no le perdían el rastro a Pambelé, ya que pues había ganado un título mundial. Nunca se perdía nada de lo que le pasaba a Pambelé. Pambelé salía con una cantante muy reconocida y muy famosa en Colombia, que recibía homenajes de alcaldes y concejales. Y de pues muchas personas grandes que lo admiraron por tener este título. Yo me acuerdo que también él lo que hacía era que como ya había ganado y tenía mucha plata, él hacía muchos regalos a otra gente, no solamente a la esposa de él, que me imagino que lo tenía como viviendo en extracto 100. Sí, y él llegaba de sus viajes y de sus cosas y compraba apartamentos, pues muchos apartamentos. Dice que compraba 3 apartamentos cuando llegó en el título, decía eso, ¿cierto? Creo que sí. ¿Sí? Y una frase que al final me acuerdo que decía, que me gustaría resaltar, es cuando nos habla de Panquele, no me acuerdo cómo de se llama. Palenque. Palenque. El pueblo, Pambelé, cada que ganaba un triunfo siempre iba allá, les ayudó con el acueducto y la energía. Y muchas cosas. Y ahí nos decía que pasaron de ser una ciudad de perdedores que saboreaban la casi victoria a una ciudad de ganadores. Pambelé. Y para hacer énfasis en el tema central de lo que estamos hablando,
O sea que no solamente podemos basarnos en el deporte, sino que también necesitamos los estudios. Al final también nos decía, o yo opino que es muy increíble, que Pambelé, que bebía montones de copas de vino, pasó de eso a estar mendigando un pedazo de pan en las casas. Pues, un trago de cerveza. Como Sí. ya había perdido, ya estaba envejeciendo y como no sabía nada, ahí La última pelea de Pambelé, o no sé, creo que fue esa. Cuando Pambelé Cuando Pambelé había llegado a lo más alto, convenció a todos de que sí se podía. La última pelea que Pambelé tuvo, en un momento estaba perdiendo y estaba muy cansado y no se sentía capaz. Tenía un trapito con cocaína y se lo pasó por la nariz. con un golpe así, ¿no? Sí, pues cuando le fue a pegar el golpe a él, llegó y que pues Se lo amarró en su muñeca para cuando fuera a pegar el golpe. Que eso poner fuera la nariz para cocaína. Pero Eso todo sí. el mundo la había visto. Todos se habían estaba dado en la cuenta. radio, en la televisión, en los periódicos. Y no me acuerdo si es bien de este texto, pero yo recuerdo que en una parte decía que él lo llevaron a Cuba, que allí iba a estar en un mejor estado porque en iba a Cuba. ser otro de esos anónimos. Pues no le iban a reconocer como acá en Colombia, pues así porque era Pambelé. En cambio allá en Cuba, en la clínica de La Habana, en Cuba sí decía eso, que él iba a pasar muy desapercibido. Cristian Ayola, el psiquiatra, él habló con Con el papá de Andrés, con Misael Pastrana. Pastrana. Pambelé trajo su propia derrota. Las drogas, el licor. le arrebataron todo lo que tenía, la disciplina, la corona de campeón, La fuerza. Lo llevaron a humillar y a destrozar a su familia. Cuando Pambelé estaba en Cali, un ganadero Pues le pero ya ofreció- cuando ya perdió todo y llegó de la pelea destrozado, que él estaba en Cali, un ganadero le ofreció un mazo de billetes con tal de que se fuera rápido de la plaza de toros. A Pambelé también le echaron sopa caliente en el pecho, le rompieron la frente y lo dejaron muy inconsciente. también le ofrecieron un mazo de billetes para que se fuera del lugar, pues en otra parte también decía eso. A él lo sacaron de un bar, Lo expulsaron lo expulsaron por haber bailado desnudo. en la barra. Juan Gosay defendía mucho a Pambelé, él era un periodista. Y pues el texto acaba cuando al día siguiente que abrieron el periódico decía un título: Pambelé adhiere a Pastrana. Aquí hemos terminado con el texto de Lora a la oscuridad. Grande como los dinosaurios. Y ahora Ya seguimos con el oro y la oscuridad. Ajá. Este trata más de De un De escritor. Alberto Salcedo no, Ramos, que era No, un- era no de un- un de deportista, los sino mejores de un escritor. que era el famoso mejor cronista de la Colombia, época. la época de Colombia. Que si algún día usted ve a ese periodista, no creería Pensaría es que era Alberto Salcedo Ramos. sin Que ni ¿Qué? siquiera él mismo podía creer su gran poder. Además, la historia también nos habla de tres escritores que eran Gaitalese, Norman Mailer y Tom Wolfe. Ellos Gaitalese también empezaron a meterse en el matrimonio de las crónicas y la literatura, que era como un nuevo estilo que mezclaba hechos reales con literatura sin salirse de los hechos reales o modificándolo, embelleciéndolo con figuras literarias. Gaitalese era un escritor estadounidense y a Gaitalese acá en Colombia decían que Gaitalese era nuestro Alberto Salcedo Ramos, pues. No se llamaba Sí. Gaitalese, o sea, se leía Pues, Talés. algo, sí. Era un boxeador retirado. No.
Pues- no era que él fuera exboxeador, sino que él se dedicaba a historias sobre exboxeadores, exárbitros, cosas así. a volverlos como historias inspiradoras. Como cuando la historia de Pambele, cuando su vida había acabado, que habían dejado de ser la fama, entonces ya no eran lo más importante, ya se volvían insignificantes. Sí. Y esos escritores tenían la capacidad, como Alberto Salcedo Ramos y Gaite Liz, de encontrar oro en la oscuridad. Encontraban lo brillante en la oscuridad de la que se habían sumergido, porque ya no eran importantes. Sí, o sea, porque es como una ya metáfora no estaban hacia en la eso. cima, ya no eran alguien importante, pues como en la sociedad ni nada. Más de o eso. menos en eso se basa la metáfora. Alberto Salcedo Ramos es uno de los mejores cronistas de nuestro país. Alberto Salcedo ganó el Premio Nacional Simón Bolívar. También el premio por el Rey de España. Y ya la generación de Gabo, junto a él, más personas como por ejemplo Alberto Salamea. Eduardo Salamea, Álvaro Cepeda. Gracias a ellos empezamos a fortalecer más este nuevo estilo de literatura que combina las crónicas con la literatura, creando algo, usando más que todo figuras retóricas para embellecerlo. Y a veces Ximénez también, que era un cronista, se sobreactuaba, cosas como ese. Mostraban como la vida real y era más como, pues, eran como mejor eso que sobreactuarse como con las cosas, así. O sea, ya es como dándole un color distinto, como disfrazar las cosas un poco para darles un tono de fantasía o algo por el estilo. Salcedo tenía un raro don de ser un tipo cuyo talento es proporcional a su sencillez. Era un tipo apacible y sereno. Salcedo en esa época era el mejor exponente del periodismo narrativo de Colombia y uno de los más grandes que ha tenido a lograrlo de su historia. Su mayor obra literaria es la periodística. También nos habla de nuestro vallenato y de nuestro boxeador derrotado, porque somos eso. Alberto Salcedo es nuestro maestro Literario. Nuestro maestro literario. Eso ya. Alberto Salcedo Ramos es uno de los mejores humanos y uno de los pocos impulsivos que hay en la vida. Bueno, Aquí acabaron los dos textos, El oro y la oscuridad y Grande como los dinosaurios. Es interesante leer estos temas, ya que nos ayuda a aprender y a desarrollar nuestra comprensión literaria, además de que aprendemos cosas nuevas, como por Como ejemplo que de el estos dos deporte- textos aprendimos que el deporte no lo es todo. Sí podemos hacer un deporte y practicarlo y ser buenos en el deporte, pero no aferrarnos a él, porque también buscar otros métodos y seguir estudiando. el deporte nos hace bien para el cuerpo, pero tenemos que aprender, ya que no solamente del físico, porque cuando seamos viejos ya no nos va a servir de nada los músculos. En cambio, el cerebro siempre nos va a servir para todo el cerebro, Hasta que terminemos. hasta que Nuestra florezcamos. vida. Ajá. La enseñanza que a mí me dejó es que no podemos dejar que la fama se nos suba a la cabeza, porque podemos terminar mal, como Kid Pambale. Pambelé, que estaba en lo más alto y por las drogas y los vicios terminó mal. Lo que más me gusta es que nos enseñan que aunque tengamos mucho dinero y seamos muy famosos y lo tengamos todo, hay que aprender a no ser ambiciosos. Y humildes, tenemos que aprender a ser humildes. Me enseñó a que hay personas muy bonitas en este mundo, Pero que la fama las puede cambiar. Debemos hacer deporte y también estudiar, para así una vida buena poder asegurar. Los invitamos a que lean Grande como los dinosaurios. Y el oro y la oscuridad. Gracias por su atención y por haber escuchado este conversatorio. Que tengan feliz día.